Buenas tardes, hermanos. En este sábado tan maravilloso que Dios nos permite abrir los ojos, que es una de las bendiciones más hermosas que Dios nos puede dar, estamos tan llenos de amor, de alegría, de regocijo del Señor, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad nuevamente de estar en tu presencia. Inclinemos el rostro para orar, mis hermanos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tus bendiciones, por la vida, por la salud. Te rogamos, mi Dios, que nos guardes y que nos guíes para que siempre estemos atentos a tu llamado y a oír los mensajes de reprensión, de corrección, de amonestación en tu palabra santa. Pero también esa gran explicación y esas bendiciones que tú nos permites para poder estar alabando y glorificando tu santo nombre. En el nombre de Jesús te agradecemos todo. Amén. 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 Hermanos, hoy que tengo nuevamente el privilegio de alabar y glorificar el nombre santo de Dios, el Señor nos permite a través de su palabra poder leer el mensaje que está enviado para nosotros hoy. Ese mensaje que encontramos en el libro de Isaías, nuestra lectura bíblica, la encontramos en el libro de Isaías, en su capítulo 59 y su verso 8. Y dice: no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche y estamos en lugares oscuros como muertos. Como muertos, dice mis hermanos. Estamos en lugares oscuros como muertos. ¿Por qué? Ahora vamos a llevar el correlativo del estudio. Esta es nuestra lectura bíblica, pero nos lleva al entendimiento de nuestro pasado, de ese pueblo de Dios que hoy somos llamados. Nosotros decimos gustosamente, somos el pueblo de Dios. Si somos el pueblo de Dios, debemos vivir como Dios quiere que vivamos. Debemos de estar como Dios nos manda a través de su palabra. Pero para entender de dónde viene el mensaje de desobediencia o de obediencia, vamos a hablar una parte de lo que nos habla la palabra de Dios con relación a Egipto. ¿Cómo se vivía en Egipto? Y de dónde vamos a hablar seguidamente del pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios?
Si nosotros somos hoy el pueblo de Dios, somos el Israel espiritual, ¿quién era el pueblo de Israel? Y Egipto. Egipto lo gobernaba el faraón. Y si recordamos, el faraón, él no era un hombre obediente, era un hombre desobediente. Que en Éxodo capítulo 6, bueno, toda la palabra de Dios nos habla del mensaje, pero quiero que entremos exactamente en Éxodo capítulo 6. ¿Cómo decía el faraón? ¿Quién es Dios? Yo a él no lo conozco. Y tampoco dejaré ir al pueblo de Israel de Egipto. Faraón endureció, Dios permitió que endureciera su corazón. Dios endureció el corazón de Faraón. No fue que Faraón él podía disponer, porque Dios es el creador, Él es grande, Él es omnisciente, omnipotente. Él es el que hace, es el dador de todo. Dios endureció el corazón de Faraón para que él no permitiera que el pueblo de Egipto saliera. ¿Cómo probaría la obediencia del pueblo de Israel? Pero el faraón, Dios mandó a Moisés para que llevara el mensaje. ¿Por qué estoy mencionando este mensaje? Porque este es para nosotros hoy. Dios nos habla con problemas, con enfermedades y hasta con la muerte, que es el tercer punto. Es el punto 3, es el último. No esperemos que nos llegue. Hoy nos está dando Dios el mensaje. Obedezcamos, hagamos la voluntad del Padre antes que la nuestra. Porque Faraón, él esperó el tercer mensaje. Si Moisés ya le había llevado mensajes, pero él dijo, no, ¿quién es Dios? Yo no lo conozco y tampoco voy a dejar ir al pueblo. Entonces, el tercer mensaje fue donde fue mandado el ángel de la muerte a cortar a todo primogénito, de vacas, de animales, de ganados y de todos. Y el primero, pues el primogénito de Faraón. Y nadie quisiera que su primogénito se muriera. Pero en ese momento era el mandato divino, así. ¿Por qué? Por desobediencia. ¿Cómo estamos viviendo nosotros hoy? Si somos el pueblo de Israel, llevemos el correlativo, llevemos la secuencia del estudio de la palabra para que podamos nosotros entender a dónde nos está llamando el Señor. Cuando a Moisés fue enviado en 6, del 9 al 13, está el mensaje, y él dijo, no, ¿cómo tú me mandas a mí si yo soy tardo de lengua? Yo no puedo hablar, no me van a escuchar. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, dijo Moisés. A causa, dice, pero ellos no me escuchan. A causa de la dureza de su corazón. Por la congoja de espíritu. Su Biblia, estoy segura, tiene palabras diferentes, pero el mensaje es el mismo. Por causa de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon. ¿A causa de qué? De la congoja de espíritu. ¿Y de qué? Y de la dura servidumbre. Ese pueblo de Israel eran los que servían a Faraón. ¿Y cómo los trataba Faraón? Golpeaban a sus capataces. Les pegaban y los obligaban a hacer tareas muy duras, incluyendo mujeres y niños. No había piedad para nadie. ¿Por qué? ¿Por qué era esto? Porque el pueblo, este lugar de Egipto, estaba en tinieblas. En tinieblas. Dios envió a sacar al pueblo de Israel de Egipto, porque ese es su pueblo. Mientras que Egipto
estaba en tinieblas, dice, y todos sus alrededores estaban en tinieblas. Pero Israel estaba recibiendo una luz. Esa luz, ese llamado, ese decir, yo soy Jehová tu Dios, que te sacaré de la tierra de Egipto, de tierra de servidumbre. Ya esa era una luz, mis hermanos. Ese era un llamado de luz. Israel ya estaba recibiendo una luz de esperanza, de amor, de dispersación de tinieblas, que las tinieblas se dispersaran, que no existiera mucha tiniebla en el pueblo de Israel. Esto antes de conocer a Cristo. Nuestro ser estaba rodeado de tinieblas y oscuridad. Pero si conociendo a Jesús, habiendo visto ya la luz admirable, habiendo visto ya esa luz de amor, esa luz de esperanza. ¿Por qué digo nosotros? ¿Por qué nos estamos incluyendo nosotros? Porque si este mensaje fue literal para el pueblo de Israel, este mensaje es para el pueblo espiritual de Israel, para el pueblo de Dios, para ustedes y para mí. Si antes de conocer a Cristo vivíamos en tinieblas, pero si hoy ya conocemos a nuestro Señor Jesús, ya tenemos que ser hijos de luz. Y si somos hijos de luz, debemos vivir como Dios manda que vivamos. Debemos de hacer la voluntad del Padre antes que la nuestra. Y dice la palabra de Dios: no, si ya conociendo esa luz andamos en nuestros propios caminos, haciendo nuestra voluntad, en nuestra propia concupiscencia, eso ya no significa ser el pueblo de Dios, porque estamos desobedeciendo a Dios. Si conociendo la luz, nosotros debemos de ser un brillo, una luz, algo que guíe el camino. Y nuestro deber es guiar el camino de los que aún no han conocido al Señor, para que podamos llevar a ese pueblo, a estas personas, a los pies de Cristo. Vamos a leer en la palabra de Dios el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, en su capítulo 2 y su verso 9 y 10. Mis hermanos, ¿cómo nos está hablando el Señor? Él nos está dando un mensaje hoy, y ese mensaje debe ser recibido. Ese mensaje debe ser un mensaje de obediencia, de práctica, de amonestación, de enseñanza. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros, el pueblo de Dios, tiene como subtítulo, mas vosotros, ¿quiénes sois vosotros? Ustedes y yo, y nosotros, los de esta casa iglesia. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién os llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Quién es la luz? Pues yo soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesús. Vosotros seréis tiempo futuro, ustedes van a ser. Seréis tiempo pasado, pero que van a ser la luz del mundo. ¿Y cómo, mis hermanos? Ya habiendo conocido la luz admirable, habiendo
habiendo sido llamados pueblo adquirido, pueblo santo adquirido por Dios, real sacerdocio. Eso significa un compromiso en el cual usted y yo debemos de estar comprometidos con Dios, con nuestro Padre Celestial, para ser obedientes, para hacer la voluntad de Dios antes que la nuestra, para que en sábado andemos en los caminos de Dios, no en nuestra propia concupiscencia, ni hablando nuestras propias palabras, ni haciendo la voluntad de nuestro corazón, sino haciendo la voluntad del Padre que encontramos en la palabra santa. ¿Y qué significa hacer la voluntad del Padre? Si somos ese pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las buenas nuevas, anunciar el Evangelio, llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo, ir por todo el mundo y predicar. Y entonces vendrá el fin. Dice Mateo 24:14, para testimonio a todas las naciones. Si tú ya recibiste el mensaje, si tú ya eres parte de la luz, y si tú eres parte de la luz, si nosotros somos parte de la luz, no vamos a andar en nuestros propios caminos, no vamos a hacer nuestra propia voluntad, no vamos a hablar nuestras propias palabras, sino solo la palabra de Dios, la voluntad de Dios, lo que está escrito. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Vosotros, algunos que no nacimos en el mensaje adventista, no éramos pueblo de Dios. Estábamos sin esa protección de Dios, a pesar de que, como somos hijos de Dios, como todos, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, Él nos ama, pero está esperando el momento en el cual vamos a llegar a conocerle. Ese privilegio que tuve yo, que tuvimos nosotros, mi familia y yo, de conocer esa luz admirable, que ahora ya somos pueblo de Dios. Por cuanto, si somos ese real sacerdocio, pueblo escogido, debemos ser con ese gusto espiritual, con esa alegría de ser el real sacerdocio, obedecer a Dios en todo, agradecer a Dios en todo, hacer su voluntad en todo, estar en la presencia del Señor en su sábado santo como hijos escogidos, como princesas porque somos hijas del Rey, como príncipes porque somos hijos del Rey, hombres y mujeres, presentándonos en la presencia del Señor en su sábado santo, en su culto divino, en sus actividades de cualquier día de la semana, invocando el nombre de Dios, que donde dos o tres estamos, la presencia de Dios está en medio nuestro. Y hoy, pues, en la casa iglesia, donde alabamos y glorificamos el nombre de Dios, donde tenemos el privilegio de presentarnos ante Él, las mujeres como princesas. ¿Y cómo se viste una princesa? A la presencia de Dios de la mejor forma, no como querramos, no que porque estamos en casa pues vamos a estar donde solo se nos mira el cuello y podemos estar con el vestido de dormir. No, mis hermanos, vestirnos como real sacerdocio, las mujeres y los varones correctamente, no con camisas deportivas, no con pants, no con tenis. Está usted en la presencia de Dios y este lugar santo es, porque está invocado el santo nombre del Señor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque somos real sacerdocio. ¿Y por qué, mis hermanos? Tengo que decirlo yo. No vean a la persona que lo dijo, sino que escuchen el mensaje que se está diciendo, porque el libro de Isaías es un libro de amonestación y de exhortación, pero también de enseñanza. Nos enseña para que nosotros alcancemos la obediencia, y si alcanzamos la obediencia vamos a crecer espiritualmente. El crecimiento espiritual es el que buscamos hoy, porque el crecimiento material no importa la edad, la estatura que tengamos, pero nuestro crecimiento espiritual
para alcanzar las bendiciones de Cristo Jesús y poderlo ver venir en las nubes de los cielos. Dice que somos ese real sacerdocio. Muy bien. Debemos alcanzar esa obediencia. ¿Para qué? Para que no estemos, como nos decía la lectura bíblica, palpamos pero no miramos, estamos ciegos, ciegos espirituales, por causa de la desobediencia, por causa de la rebeldía de nuestras familias. En todos lados hay problemas, en todos los hogares hay enfermedades, hay problemas, hay necesidades, pero hay peticiones puestas a nuestro Padre Celestial que Él las contesta. De igual manera, como real sacerdocio, tenemos obligación de orientar, de enseñar y de educar a nuestros hijos. Educarnos nosotros mismos, primero ante la presencia del Padre, para poder tener esa solvencia de poder educar a los demás. Que las niñas y los niños estén vestidos correctamente, no con ropas inadecuadas ante la presencia de nuestro Dios, de nuestro Rey. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Dice, ¿por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Estos textos nos están amonestando, orientando y enseñando. Para nosotros solo debe estar la obediencia, la atención y la práctica. No que solo lo escuchamos hoy y mañana se nos olvidó. Tenemos que poner en práctica. ¿Por qué? Porque aquí dice en el libro de Isaías, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Si la desobediencia es una iniquidad, si el hacer mi voluntad en sábado o en el momento de culto es una iniquidad y es un pecado, y Dios castiga la desobediencia. En muchas ocasiones hay personas que dicen, Dios no castiga, porque Dios es amor. Sí, mis hermanos, usted como madre, usted como padre, también es amor, ama a sus hijos. Pero le castiga, le reprende y le corrige si lo ama. Porque dice la palabra de Dios en Hebreos 12:11. ¿Qué padre hay que ama a su hijo y no le reprende ni le corrige? El que a su hijo ama, le reprende y le corrige. Y si usted ama a su hijo, pues en algún momento llegará el momento del castigo. No, dicen algunas personas, solo se les habla. No, la misma palabra de Dios nos enseña que qué padre hay que ama a su hijo y no le reprende y le corrige. Y el que quiere ser hijo de Dios aceptará las correcciones. Y la corrección es hoy. Y nadie quiere ser bastardo. Porque el que no acepta la corrección no es hijo, sino bastardo. Y lo dice la Biblia, mis hermanos, no lo digo yo. Lea su Biblia porque es importante que tomemos la palabra de Dios, no solo lo que dijo alguien. No, común escrito está común, así dice Jehová. Es por eso que leo cada capítulo y versículo, para que lo entendamos y lo podamos estudiar en donde quiera que estemos. Pero vuestras iniquidades, ahí está en Isaías 59 y verso 2. Porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y sí, claro, eso es un ejemplo que viene desde el inicio de la palabra de Dios. ¿Qué pasó para la destrucción? Para el diluvio. Había mucha desobediencia, mucha iniquidad. Pues Dios se arrepintió de haber creado al hombre y mandó el diluvio. Pero cada golpe de martillazo construyendo el arca era un llamado, 120 años haciendo el llamado. Y nosotros, como los ángeles mensajeros, como los que damos el mensaje hoy, no vamos a tardar 120 años. Pero 10 minutos que estemos hablando de la palabra, cada segundo, en 10 minutos, ¿cuántos segundos hay? Cada segundo es un martillazo. Cada segundo es un llamado. Cada segundo es un golpe de llamado. Para que nos arrepintamos
y hagamos la voluntad del Padre antes que la nuestra. Mis hermanos, la palabra de Dios es un mensaje muy especial. Vamos a leer lo que nos dice el libro de Filipenses en su capítulo 2 y su verso 15. Filipenses 2:15. Y dice de la siguiente manera: para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? No nos está pidiendo lujos, no le está pidiendo muchas casas, muchos locales de alquiler, mucho dinero. Pero como yo doy mi diezmo, yo doy bastante diezmo. No, mis hermanos. Una cosa es lo que le pertenece a Dios y otra cosa es la obediencia, su corazón como ofrenda viva y pura y santa, el cual está en el templo de Dios, que debe cuidar irreprensiblemente. Sea sencillo, no le está pidiendo lujos, solo correctos delante de la presencia del Señor. Sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna, para que ustedes sean luz, porque así dijo el Señor Jesús. Él vino al mundo como luz, pero hoy nos toca a nosotros esparcir la luz de Cristo, dar a conocer el mensaje del Señor, predicar, enseñar las buenas nuevas, el Evangelio eterno, que es el tiempo en el que estamos viviendo hoy. No solo busquemos un mensaje de amor y de paz donde el hermano y la hermana no se enojen. No, mis hermanos, Dios necesita hoy personas con valor, que no se compren ni se vendan. Dice ahí un himno muy especial que canta, y es también escrito por un pastor. Qué hermoso himno. Que le den al pecado el nombre de pecado, sin mancha, que no se ni arruga. Sencillos hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué es la perversidad? ¿Qué se está viviendo hoy en día? ¿Cómo está la mayoría de personas? Como en los días de Noé, bebiendo, casándose, dándose en matrimonio, construyendo, haciendo grandes edificios. ¿Están pensando en la segunda venida de Cristo? Comprando, vendiendo grandes terrenales, carros, lujos. Quiere Dios que sean hombres y mujeres sencillas, que estén dando el mensaje de la palabra de Dios como está escrito. ¿De cuál resplandecéis como luminares del mundo, como luz del mundo, dando el mensaje de la palabra de Dios? Que eso no lo escribió usted ni lo escribí yo. Esto está escrito, es la palabra de Dios, es el testimonio de Jesucristo, como también ese mensaje de amor y de misericordia que solo recibimos a través de la palabra del Señor. ¿Cuál es nuestra obligación y nuestra tarea? Veamos en San Juan, capítulo 3 y su verso 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y el mundo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque las obras eran malas. La luz vino al mundo y el mundo no lo recibió. Yo sí recibía la luz, yo sí recibía el mundo. A la luz pueden decir muchos. Sí, ahí hay una diferencia que debemos tener mucho cuidado, y debemos de presentar esa ofrenda a Dios, presentar nuestras quejas, presentar nuestro corazón puro, limpio, sin mancha, decía ya el versículo que leímos en Filipenses, para poder servir a Dios, sin guardar
un deseo de pecado, sin contemplar, sin acariciar el pecado. Que voy a estar en el culto, pero también tengo que hacer esto allá afuera. No, pero es que hoy no voy a estar en el culto porque tengo que estar con mis amigos, porque yo sí tengo amigos. No, mis hermanos, amigos tuvo el diablo, porque el diablo no obedeció a Dios nunca. Y los que tienen amigos son los amigos del diablo. Es mejor ser amigo de Dios y enemigo del mundo. Mis hermanos, ¿a quién debemos obedecer? ¿A Dios? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dice Hechos 5:29. Entonces, allá, si alguien no obedece, yo ya le di el mensaje. Usted le debe dar el mensaje. Hoy nos estamos dando el mensaje a todos. No que yo, porque estoy hablando, soy ya limpia. No, yo soy pecadora. Mis hermanos, el mensaje es para mí primero. Yo debo poner en práctica, yo debo de entender, yo debo de practicar, debo de enseñar, debo enseñarme a mí misma antes de enseñar a los demás. Pero ¿cómo me estoy enseñando? A través de la palabra de Dios. Y quiero obedecer a Dios para no caer, cuidemos todos no caer en un problema en los cuales vamos a estar palpando las paredes como ciegos, porque hemos aborrecido la luz y amado más las tinieblas. Porque sus obras eran malas, dice. Porque cuando se aborrece la luz, es porque la obra es mala. Cuando se rechaza el mensaje, es porque mi vida está en pecado. Cuando no escucho el mensaje, es porque amo más las tinieblas que la luz. Entonces, cuando se está viviendo en pecado, se aborrece la luz. Es mejor estar en tinieblas. El que rechaza la luz ama las tinieblas. El que aborrece la luz no quiere dejar de cometer pecado. Y el pecado, el que comete pecado, ama las tinieblas. Más claro no puede estar el mensaje. Está muy claro. Y no quiere cambiar. Quiere seguir con su estilo de vida pecaminosa. Por eso se rechaza el mensaje de luz. ¿Y qué es el pecado, mis hermanos? ¿Qué es el pecado? Pues es la transgresión de la ley. El que transgrede la ley comete pecado. El que comete pecado transgrede la ley. El que quebranta uno de los 10 mandamientos se hace transgresor de toda la ley. El sábado santo es la regla de oro. El sábado santo es el corazón del decálogo. El sábado es el monumento conmemorativo. Es una señal entre el hombre y Dios. ¿Quiénes no queremos tener esa señal? Guardar esos 10 mandamientos para poder estar a cuentas con Dios. Venid pronto y estar a cuentas conmigo, dice el Señor. Si vuestros pecados fueran rojos como la grana, como la lana, serán emblanquecidos. Como la nieve. Y si fueran como el carmesí, como la nieve, serán emblanquecidos. En Isaías 1:18, el libro de Isaías es para que nosotros aprendamos, para que nosotros recibamos el mensaje. Mis hermanos, el que da el tema solo es un ángel que Dios ha enviado. Pecadores sí, pero estamos luchando por guardar la ley de Dios, por hacer la voluntad de Dios, porque vivimos bajo la gracia de Dios, porque Él vino a derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Hoy ya no tenemos la necesidad de matar un corderito y poner en nuestros dinteles de la casa
como en aquel tiempo de Faraón, cuando el Señor envió al ángel de la muerte y dijo, pasa por todas las casas y mata al primogénito. Pero en aquellas casas donde hay señal, no. Ahí por eso mencionan la Pascua. Y que Pascua significa sobre, pasa sobre, pasar sobre. No se toca esa puerta, pasa sobre esa puerta que está pintada y no la toques. Ahí ese primogénito debe ser del pueblo de Israel, obediente, que está obedeciendo para que el mal no le toque, que Dios le guardará. Ese llamado es para nosotros hoy. Dejemos, no acariciemos los pecados, no los guardemos, seamos obedientes a Dios. Dice la palabra, especialmente en Sábado Santo. Si guardas ese Sábado Santo, que aquí nos dice en Isaías 58, 13 y 14, si retrajeres hoy tu pie de hacer tu voluntad, de andar en tus propios caminos, de hablar tus propias palabras, y le llamaras santo, delicia y glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces ahí está la promesa, mis hermanos. Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir a las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Jacob tu padre. ¿Por qué nos dice así el mensaje del libro de Isaías? Recordemos que el pueblo de Israel es la heredad de Jacob. Y el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y si somos el Israel espiritual, obedezcamos a Dios. Porque Dios es amor, sí es cierto. Muchas personas dicen, no, Dios no castiga, porque Dios es amor. Estoy de acuerdo. Pero la palabra de Dios la escribieron los que fueron inspirados por Dios. Sí, hombres, pero inspirados por Dios. Sin mancha, sin pecado. ¿Cómo fue purificado ese cuerpo de Isaías, el profeta? Que dice, pasó una brasa, un carbón rojo de fuego sobre sus labios. Pero eso no fue solo sobre sus labios, eso fue sobre todo su cuerpo, para que él estuviera limpio, puro, para amonestar al pueblo de Dios en este tiempo. Porque ya Isaías no está, pero él en aquel momento estará en la presencia del Señor para recibir su heredad, su corona de vida eterna. Ese profeta que nos ha dejado esa gran enseñanza, ese mensaje que nos está dando hoy, para que nosotros seamos, como dice el libro de Timoteo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, santos. Mis hermanos y hermanas, este mensaje es para todos, jóvenes, adultos, niños. No que porque ella es joven o porque él es joven, por eso él quiere andar o ella quiere hacer su propia voluntad, pero yo lo tengo que dejar porque si no se enoja conmigo. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Acaso en la Biblia dice eso? En la Biblia dice que padre hay que ama a su hijo y no le reprende ni le corrige. Pero si ya no se puede, está nuestro Padre Celestial, que Él cumplirá con todos. Él nos dará a cada quien la recompensa. Ahora veamos, si hablaba que Dios es amor, sí es cierto, Dios es amor, pero también es rigor. Él nos ha dado todo, por eso es amor. El agua, el aire, los volcanes, los árboles, esta inmensa tierra.
esas maravillas en los cielos. Disfrutamos sin tener que pagar, mirar esas bellezas. Y Dios pagó por nosotros. Y nos ha dado esto todo gratis. Igual que la muerte de Cristo, gratis, gratuita. Por gracia vivimos hoy, porque vivimos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Por esa gracia nosotros estamos disfrutando las maravillas del mundo. Pero ahora hablemos del rigor. Para hablar de la palabra de Dios hay mucho que decir y es muy hermoso y muy especial. Pero vamos a leer en la palabra de Dios, en el libro de Isaías, su capítulo 26 y su versículo 21. 26, 21 dice: porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar. No sé si hay otras palabras. Hay 62, hay como 132 versículos. No los tengo la suma completa porque tengo en una parte 62 y en otro 74. Versículos que hablan de yo castigaré. Aunque con esta palabra castigaré, esta en otros versículos se modifica y dice llevaré el castigo tuyo, yo llevaré el castigo. O cambia la palabra, no dice castigaré, pero es el mismo mensaje. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. Pero si Dios es amor, sí, Dios es amor. Pero al que ama le reprende y le corrige. El que es su hijo va a obedecer su mandato, porque todos los lugares son gobernados. Todos los lugares tienen un gobernante, porque en la tierra el presidente manda y pone estatutos y tenemos una constitución política y se debe cumplir. Hay un código de trabajo y se debe cumplir. Hay un código civil y ahí está todo lo que rige la familia. Hay un código de arrendamiento y ahí están las leyes del arrendatario y el arrendante. Para todo tenemos leyes y las obedecemos. ¿Por qué la ley de Dios, que son 10 mandamientos, no los queremos obedecer? Entonces Dios viene y castiga, dice. Castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá más a sus muertos. Entonces, mis hermanos, por favor. Entonces, mis hermanos, vamos a leer otro versículo. Siempre en el libro de Isaías, en su capítulo 13 y su verso 11. Y dice: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y habitaré la altivez de los fuertes. Que cese, que muera, que se termine la altivez de los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? Los desobedientes, los malhacientes, los que no hacen la voluntad de Dios, sino antes la suya. Porque a veces escuchamos que dicen: yo ya soy mayor, yo hago lo que quiero, yo soy dueño de mi vida. Esos son los desobedientes. Esos son los arrogantes. La arrogancia, el orgullo, la vanidad, la mentira, la falsedad. Dios
Dios la cortará. Yo castigaré a estos por su arrogancia. Pero ahí hay una promesa. Habitaré. Dios habitará. Dios vivirá. Dios morará en aquellos, en la altivez de los fuertes. La altivez de los fuertes es para todo aquel que, soportando todo problema, obedezca a Dios antes que hacer su voluntad. Dios estará habitando en las moradas, en los hogares, en los corazones, porque recordemos cuál es la iglesia, recordemos cuál es el templo de Dios, dónde va a tocar nuestro Señor, que dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de ustedes oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué tipo de cena? La palabra de Dios. ¿Qué se nos está haciendo ese llamado? A los niños desobedientes que quieren estar jugando en sábado, a los jóvenes que quieren andar en sus propios caminos en sábado, a nosotros mismos que queremos hacer nuestra voluntad en sábado. Pero el Señor tiene una promesa para aquellos que hagamos la voluntad del Padre antes que la nuestra. Entonces sí castiga el Señor. No digamos el Señor es amor, no castiga. No, si somos desobedientes. Hagamos la voluntad de Dios, escuchemos el mensaje, escuchemos el llamado, porque muchas veces nos repiten. Y nos repiten como los martillazos de Noé construyendo el arca. No hagas, no seas desobediente, guarda los 10 mandamientos, pero no lo hacemos, porque preferimos andar en tinieblas como ciegos tocando las paredes porque no miramos, porque la visión espiritual se cubre, esa vista espiritual se cubre de tinieblas con más densidad cuando ya conocemos la luz y preferimos andar en tinieblas. Preferimos guardar pecados o hacer la voluntad del mundo antes que la voluntad de la palabra de Dios. Éxodo 25. Espero que como somos adventistas, pero también sé que hay muchos hermanos que están conociendo el mensaje, que está en Éxodo 25. Ahí están los 10 mandamientos, mis hermanos. Para los que no saben muy bien de los 10 mandamientos. Para nuestros hermanos que nos están escuchando y que no han recibido un estudio bíblico. Les invitamos a que podamos estudiar juntos para ir conociendo los mensajes. Y ahí dice, porque yo castigaré. Ahí está otra vez la palabra y está en los 10 mandamientos. Entonces yo no entiendo, no puedo aceptar que todavía en nuestro medio, dentro de nuestros hermanos, conociendo los 10 mandamientos, pensemos que Dios no castiga. Sí, no es que cada quien tiene que recibir lo que le pase por una falsa decisión, por una mala decisión. Mentira. Eso nosotros lo buscamos sabiéndolo. Porque conociendo los 10 mandamientos buscamos tomar una mala decisión, entonces la oscuridad nos cubrirá cada vez más. Va a ser más espesa la densidura, la densión, la intensidad de la oscuridad. Porque ya conocíamos la luz. La luz vino al mundo y el mundo la rechazó. Y pasamos a ser parte del mundo rechazando la luz cuando no aceptamos la corrección de nuestro Padre Celestial. Ahora vayamos con nuestro último versículo. En el libro de Mateo, en el libro de San Mateo, en su capítulo 7, y su verso 23 es el
final, pero el 21 vamos a empezar a leer. Mateo 7, 21. Mis hermanos, he dado capítulo, versículo, libro y está en el libro sagrado, en el número 1, en el mejor libro, en el que prepara niños y niñas, líderes, dirigentes, los mejores son preparados con este libro. Mis hermanos, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Eso dijo el Señor Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, la apariencia física no tiene nada que ver con la bendición divina. El Señor nos enseña a través de su palabra a enseñar a vestirnos correctamente, especialmente el sábado y en todo momento que se habla de la palabra de Dios. Como princesas, bien vestidas. No está pidiendo lujos, no está pidiendo adornos, porque sabemos que los adornos solo fueron para otra mujer que representa la falsa iglesia. Pero para los que son el pueblo santo adquirido, real sacerdocio, debe ser una correcta vestidura. Igual los hombres correctamente vestidos para cultos, para hablar de la palabra de Dios. No con medias camisas, ni con camisas deportivas, ni con pantalones cortos y menos con tenis. No, mis hermanos, la verdad es que es muy delicado el mensaje de la palabra de Dios, pero más delicado es para el ser humano cuando lo escucha. Yo les pido que sea tomado espiritualmente, no materialmente, porque materialmente se enojarán con la persona que lo dijo, pero la Biblia lo dice y alguien tiene que decirlo. Dios quiere tener personas que hablen la verdad, que no engañen al pueblo. Porque si los engañamos sobre nosotros que hemos leído la verdad, caerá la sangre de todos aquellos que se perderán por no haberles dicho las cosas claras así como son. Entonces, no, aquellas riquezas no tienen nada que ver. Lo que tiene que ver, guardar sus mandamientos. Aquí dijo el Señor Jesús, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No que porque usted está en sábado, porque usted predica, porque usted sabe cantar, porque usted sabe leer el versículo, que porque usted lo han ocupado para esta actividad en la iglesia y ya ganó todo. No, el Señor es muy directo. Sino todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si vemos también, toda la Biblia nos habla del mismo mensaje. Y nosotros solo ocupamos algunos versículos. Apocalipsis 14, del 1 en adelante, también dice, de pie un ángel. ¿Quién? El ángel Gabriel, nuestro Señor Jesús, de pie. En su frente un nombre escrito en el monte de Sión y con él 144,000. Y a ver, ¿qué era esto que dice que estaba escrito, que está escrito? Pero vamos a leerlo para que no solo crean que yo digo lo que pensé, sino que voy a decir lo que está escrito. Apocalipsis 14, yo les dije que era el último versículo.
Pero la palabra de Dios es así, se estudia un poquito aquí, un poquito allá. Empezamos en Génesis, vamos terminando en Apocalipsis. Y dice, después miré aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero. Estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Dónde está el monte de Sión? A ver, estudiemos, esa es nuestra tarea. Los profetas menores que estudiamos en el grupo, por medio de esta plataforma, por medio de Zoom, hemos entendido varios mensajes. El monte de Sión. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él. Ese nombre escrito, ese misterio. Muy bien, ya no es un misterio. Si no lo había escuchado, hoy deja de ser misterio. Hoy llega a ser la confirmación de lo que estuvimos estudiando. De él y de su Padre. ¿Quién es él? El Señor Jesús, el Cordero. Y de su Padre, nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Escrito en su frente. ¿Cuál es el nombre de él y del Padre escrito en su frente? Es el carácter de Dios. Y Dios, Hijo, nuestro Señor Jesús es Dios mismo. Y ese carácter de Dios está reflejado en los 10 mandamientos. La ley de Dios, exactamente. Entonces, mis hermanos, ¿quién entrará al reino de los cielos? El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo dicen los 10 mandamientos? ¿Quién dijo al Señor Jesús que era su padre, su madre y sus hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amados hermanos, que el Señor les bendiga en este día sábado santo. Que el Señor guarde su vida, su interés espiritual, su deseo espiritual para que podamos seguir estudiando la palabra de Dios. Que nunca nos apartemos del Señor y que podamos crecer espiritualmente. Y en este sábado santo, que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes, porque Dios bendice, nosotros recibimos a través del mensaje de la palabra y de la oración. La oración es el único pasaporte al cielo. La oración, la fe constante y la obediencia. El Señor les bendiga. Vamos a inclinar el rostro para despedirnos en este momento, más no de la presencia de Dios, pero sí del mensaje que hemos terminado hoy. Padre amantísimo, Señor Jehová de los ejércitos, bendice tu palabra santa y bendice el mensaje. Quédate en este hogar, en esta casa iglesia y en todos los hogares en los cuales ha llegado este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.